vamos a ver glándulas solamente extramurales, páncreas, hígado y las glándulas salivales macroscópicas. En todas las cavidades abdominales suelen haber glándulas más pequeñas que están dentro de la pared de la cavidad lateral, son las glándulas salivales macroscópicas. Entonces vamos a ver un poco esto. Primero empezaremos con las glándulas salivales macroscópicas. Las glándulas salivales mayores en general son túbulo alveolar. ¿Ya? Todas son encapsuladas. Todas son encapsuladas que van a emitir tabique desde el interior y lo van a dividir las glándulas en lóbulos y lóbulos. Las funciones vamos a ver varias. Uno, lubrican obviamente el bolo alimenticio. Según le dice la digestión, recuerden la hialina, cuando ya nos salió a secretar aquí. Puede secretar agentes antibacteriales como la lisocima, la lactoferrina, la inmunoglobulina. La lactoferrina, por ejemplo, va a secuestrar hierro. El hierro es básico para el metabolismo. La lisocima va a degradar el ácido muránico de las paredes bacterianas. Algunos le llaman muranicina. Y la inmunoglobulina va a ser un anticuerpo en toda la secreción. Puede servir, por ejemplo, como una opsonina, va a marcar al microorganismo, va a favorecer su degradación. Va a haber en general dos tipos de secreciones. La secreción serosa, que es básicamente una secreción proteica, la secreción mucosa, que es el moco, ¿no? La secreción serosa, o las células serosas, son células en forma de pirámide, como pueden ver ahí, ¿no? Cuya porción más apical, ¿no?, va a ser usualmente acidophila. Y esta es la que se encarga de la secreción, por ejemplo, de la amilasa salival, de la lactoferrina, la calciferina, la lisocima. ¿Ya? Las células serosas vamos a encargar de secretar. Las células mucosas básicamente van a secretar muco, en forma de, ¿cómo hemos dicho que se llamaban las mucoproteínas que producen moco? Mucinógenos, ¿cierto? Mucinógenos. Entonces, a ver, secreción serosa. Y otro componente importante van a ser las células mioepiteliales, algunos se llaman como canasta. Son células estrelladas, ¿no? Cuando decimos que son túbulo alveolares, quiere decir que son así, ¿cierto? Así, y terminan en un alveolo. Alveolo viene de un término griego de uva, ¿no es cierto? Entonces, acá va a haber células. ¿Cierto? Y dependiendo del tipo de célula, sea serosa o mucosa, pues, por fuera de estas, va a haber unas células estrelladas. Y recién va a haber una membrana básica. Recuerden que las células mioepiteliales son conductores, ¿no? ¿Para qué van a servir? Para escurrir la luz de los alveolos y de los conductos salivales. Todos englobados por la membrana básica. Las células serosas van a tener un aspecto de pirámide trunca con núcleos redondeados en su tercio basal, ¿no? Y una acidofilia en sus gránulos secretorios en el polo apical. Las células serosas mucosas, en cambio, son células cuyo núcleo es aplanado, ¿no? Su núcleo está bien excéntrico en la periferia, ¿no? Y son muy pálidas debido a que tienen muchos gránulos de mucinógeno. Y el mucinógeno normalmente no se tiñe. Va a haber glándulas entonces puramente serosas, puramente mucosas, y glándulas mixtas que van a tener porciones serosas y mucosas. Durante la preparación histológica, cuando es una glándula mixta, se suelen ver así.
Vamos a tener el adenómero, ¿no? Acá, que es la porción secretora, ¿no? Y por fuera van a estar estas células, ¿no? Como una semiluna. A esto se le llaman las semilunas de Giannuzzi, ¿no? Que es algo característico de las glándulas mixtas. Inicialmente se creía que esa era la disposición general, pero se vio que estas normalmente están intercaladas, o sea, que deberían estar acá. Solo que durante la preparación se desplazan porque estas células se degeneran y se dilatan y las desplazan hacia la película, ¿no? Entonces, eso de las semilunas de Giannuzzi entonces sería un artificio, pero es algo característico de la preparación histológica común, ¿no? Ahora, normalmente va a haber una serie de conductos. Los dos más importantes son el conducto inicial, ¿no? La primera parte, que se va a llamar el conducto intercalar, y luego va a tener una segunda parte, que se va a llamar el conducto estriado. El conducto se va a llamar estriado porque las células de su conducto, que son cúbicas o cilíndricas bajas, tienen repliegues en su mucosa, ¿no? Y le dan esos repliegues de su mucosa, de su membrana, le dan ese aspecto estriado característico, ¿no? Y como hemos dicho que normalmente los conductos están, las glándulas están separadas en lobulillos y lóbulos. Va a haber conductos que salen de un lobulillo, va a ser conductos intralobuliares, interlobulares, interlobulares y el conducto principal, ¿no? Pero estos dos son importantes. El resto básicamente se dedican a hacer una vía de conducción de la saliva. Pero estos dos no. Estos dos pueden modificar la concentración de la saliva. Por ejemplo, las células del conducto estriado van a tener unas sodio-potasio ATPasas. El conducto estriado, entonces, desde el conducto estriado tenemos una sodio-potasio ATPasa. Va a intercambiar sodio por potasio, ¿no? Y las intercalares van a secretar sobre todo bicarbonato, ¿no? Fosfato y calcio, ¿ya? Las intercalares. Entonces, de tal manera que no solo la parte del adenómero es importante, sino estos dos elementos. Por eso es que se considera que los tres, es decir, el adenómero o acino, el conducto intercalar y el conducto estriado, son la unidad funcional, ¿no? Algunos le llaman salivón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los tres participan en la formación de la saliva, ¿no? Entonces, normalmente el bicarbonato va a ser para tamponar los alimentos ácidos que a veces consumimos. El calcio y el fósforo se ha visto que pueden participar en la calcificación de los huesos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que los pacientes en una enfermedad autoinmune se llama síndrome de Sjögren, ¿no? Es un síndrome en el que las glándulas salivales son afectadas por anticuerpos. Por lo tanto, no producen saliva. Y eso se llama síndrome seco. No producen saliva, también no producen lágrimas a nivel ocular. Entonces, y estos pacientes se ha visto que tienen tendencia a tener caries de forma precoz y avanzada, ¿no? Y se ha visto que probablemente es por la deficiencia de calcio y fósforo que secretan estas glándulas, ¿no? Esos elementos van a ser muy importantes. El resto, como les dije, son básicamente, su función es la conducción, ¿no? Tenemos el acino con sus células serosas, células mucosas, las células bioepiteliales, el conducto intercalar, que es cúbicos bajo, el conducto estriado. Esa es la unidad funcional. Y hasta llegar al conducto principal, que va, dependiendo de la glándula, va a tener un nombre característico, ¿no? Ahora, ¿qué sustancias elimina
o incrementa la salivación, el gusto, el olfato, la masticación, ¿no? Disminuye la fatiga, el temor, la deshidratación. Por ejemplo, el sistema simpático disminuye la